Les voy a rogar, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque nos podemos reunir para nutrirnos de tu palabra, y te ruego que el efecto de tu palabra sea algo maravilloso en nuestro espíritu, para que crezca, madure y se llene, Señor, de ese conocimiento que es luz para nosotros, porque nos has puesto como luz en esta tierra. Ayúdanos a brillar, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El lago de Genesaret, le dicen el mar de Galilea. Nuestro tema de esta mañana es cosas rotas. Y aquí nos está hablando la palabra de que Jesús estaba en ese lugar hermoso. El lago de Galilea es del tamaño, increíblemente del tamaño del lago de Atitlán, aquí en Guatemala. Y fíjense que está rodeado de ondulantes colinas y las playas son angostas. Pero es un lugar muy bello. Y ahí estaba Jesucristo. Estaba caminando y la gente, si ustedes notaron, anhelaba escuchar la palabra de Dios. Dice, se agolpaba la gente cuando lo leímos ahí en esa porción. O sea, estaban presionando a nuestro Señor Jesucristo, porque mire qué hermoso, tenían hambre de la palabra de Dios. Cuando usted tiene hambre de comer, cuando usted no ha comido durante varias horas, su cuerpo le exige comer. Fíjese que cuando su espíritu tiene la pureza de recibir la palabra de Dios, usted comienza a comer espiritualmente la palabra. Y se comienza a hacer una gran necesidad en usted. Al principio es el domingo ir a oír la palabra de Dios, pero luego cada día usted lee la palabra, medita en la palabra y se vuelve parte inherente de su vida. Por eso es tan maravilloso ver cómo estas personas anhelaban escuchar la palabra. El Señor va caminando en esa playa y él sabía la acústica que tiene el agua, y se sienta en una de las barcas que era de Pedro y le pide que la haga un poco para atrás, y él predica. Pero una cosa es importante: yo quiero que esta mañana usted entienda que lo que usted cree que nadie sabe, Dios lo sabe. Amén. El dolor que embarga su corazón, que la necesidad que usted tiene, que la enfermedad que lo está batiendo, que los problemas que lo están abrumando, Dios lo sabe. Dios sabía lo que pasaba con estos hombres en sus barcas.
Y él no dijo nada. Él obró, porque así es el Señor. Pero ¿qué tenemos que aprender con él? A ser pacientes a través de la fe, a saber esperar en él. Vaya por favor conmigo, si es tan amable, a San Mateo en el capítulo 5, versículo 6. Miren lo que dice ahí la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si fuera tan bondadoso de ir conmigo al Salmo 107 y versículo 9. Salmo 107, versículo 9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso hace la palabra. Dice que el pueblo de Israel se enfermó en el desierto. Y si usted piensa por un momento, el desierto es un lugar incómodo, inhóspito, desagradable. En el día la temperatura es extrema y en la noche también. Uno pensaría que en la noche es fresco, pero no. La temperatura desciende a temperaturas bajo cero. Y en esa incomodidad la gente se enfermó. ¿A quién podían acudir? No había ni siquiera hierbas como para decir aquí hay hierbitas, hagamos agüita de algo. Y sin embargo dice que Dios envió su palabra y lo sanó. Hoy está enviando Dios la palabra de Él a ustedes para que ustedes sanen el corazón, sus necesidades. Porque aquí vemos un milagro muy conocido, la pesca milagrosa. Es un milagro sumamente conocido. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que aquí vemos el señorío de Cristo sobre la naturaleza y sobre todas las cosas. Miren, este terremoto que acabamos de pasar hace unos días, no hace muchos días, estábamos sentados en la casa. Magda estaba en la sala tejiendo, yo estaba en un sillón esperando que Andreita terminara, estaba typeando una nota para un mensaje bíblico, y ella dijo, está temblando, dijo. Y comenzamos a darnos cuenta que empezó a temblar, pero fue muy largo el temblor. Pero lo que sí me asustó, yo he sido muy sereno para esas cosas, fue el sonido que provocó la onda que traía el movimiento, y sacudió la casa de una manera que tronó totalmente. Ustedes lo experimentaron. Pero a donde quiero llegar es que en ese momento yo comencé a clamarle a Dios, porque me di cuenta lo imposibilitados que estamos ante la fuerza de la naturaleza. Ahí comprendemos qué importante es el señorío de Cristo, porque no hay problema que sea más grande que el poderío de Cristo, y no hay circunstancia que sea más grande que Dios. Dios es más grande que todas las cosas, y Él tiene en su mano nuestra vida. Había un canto antiguo que decía que Cristo tiene en su mano al mundo. Dios tiene a todo el mundo, decía, en su mano. Ahí está nuestra vida con Él. Y a veces creemos que se olvida de nosotros, pero no, hermanos. Él permite las pruebas porque las pruebas que hacen con nosotros. Si usted va a 1 Corintios 12, dice Pablo ahí en el versículo 9, más o menos, si mal no recuerdo, dice, 3 veces te he pedido que quites de mí este mal que tengo. Y tu respuesta ha sido, bástate mi gracia, dice. Pero la explicación es formidable, dice, porque mi poder, le dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Miren qué maravilloso es. No nos gustan las pruebas, pero las pruebas nos hacen conocer a nuestro Dios, porque Él está ahí siempre presto para extender su mano cariñosa, amorosa, para levantarnos. Por eso se llama Cosas Rotas nuestro mensaje. Y empecemos con la primera cosa rota, las redes. Vaya al versículo 6 si es tan amable, y al final, si usted nota, dice, y su red, ¿qué dice? Se rompía. No dice se iba a romper, sino dice se rompía, se estaba rompiendo de la abundancia que Dios les estaba dando. Ahora miremos los detalles del milagro. En primer lugar, la pesca había terminado, si usted notó. ¿Y qué estaban haciendo los pescadores? Lavando sus redes. Ahora, ¿cómo lo estaban haciendo? Con cansancio, con desánimo, negativos, porque las cosas no salieron bien. Pasaron trabajando toda la noche y no habían dormido, estaban desvelados. No se sentían felices de estar haciendo lo que estaban haciendo. Y ven llegar a Cristo con esa gran cantidad de personas que lo seguían y les presta la barca. Pero lo que no sabían es que el Señor conocía la necesidad de ellos.
porque ellos no solo pescaban para comer, sino vendían los pescados para subsistir con ellos y sus familias. Dios conoce exactamente cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Y aquí Él vio esa frustración que había en el corazón de los pescadores. Y hay algo interesante aquí, que la adversidad realmente es la oportunidad de Dios para bendecirnos. Fíjense. ¿Cómo vemos nosotros las adversidades? Como desagradables, las odiamos, las quisiéramos evadir, o a veces queremos que sea una pesadilla. Pero ahí es donde Dios se va a glorificar. Tenemos que creer eso, mis hermanos, porque yo les aseguro que si les dijera a ustedes, levante su mano aquí el que no tenga ningún problema, ni una mano se levantaría, porque todos adolecemos de ese problema, tener dificultades, tener circunstancias adversas, pero Dios nos está enseñando que con Él somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda apartar del amor del Señor. El fracaso en este punto no era un factor, eso lo debemos comprender, porque el Señor en el versículo 4, ¿qué dice? Vayan conmigo al verso 4 de Lucas 5, si es tan amable. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Miren, ¿quién le estaba diciendo ese consejo a un experto pescador? Un carpintero. Él sabía que era un carpintero de Nazaret, Jesús, porque era de la misma región de Galilea. Pasa que mi hermana es doctora. Y aparece un ingeniero y dice, mira, ahí no tenés que operar, sino tenés que operar aquí. ¿Qué diría ella? Gracias, pero fíjate que aquí la experta soy yo, porque yo estudié para esto. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿O no creen ustedes que así reaccionamos? Ahora, era un carpintero el que le estaba diciendo a un experto pescador, hicieron malas cosas, así lo van de haber tomado ellos. Rectifiquen, métanse un poquito más y echen las redes. Yo me imagino que él, a través del poder de la palabra, sabía que el que se lo estaba diciendo era algo más que un ser humano. Era el Dios al que nosotros nos acercamos con timidez muchas veces, o reticentes a creer lo que Él nos va a decir. Porque si usted se recuerda, le dijo él, bueno, en tu nombre vamos a echar las redes. Pero se asombraron de ver el resultado. Porque así somos los seres humanos con Dios. Dice que la red se rompía por la multitud de peces que habían atrapado. Es formidable cuando Dios nos da en tal abundancia que no logramos nosotros contenerla. Por eso se rompía la red. Ahora, ¿qué requirió este milagro? En primer lugar, acción. Porque si usted nota, él les dijo, boguen mar adentro, ya no tenían ganas, hermanos. Desvelados, cansados, frustrados. Dije, vaya pues, si usted nota, solo la barca de Pedro fue la que entró. Porque hasta que no se dieron cuenta de que los peces estaban hundiendo, nos llamaron a la otra barca. O sea, los otros no quisieron moverse. Y eran también posteriormente apóstoles del Señor, Pedro, Santiago y Juan. Y sin embargo, hizo lo que el Señor le estaba diciendo y obtuvo un buen resultado por su obediencia. O sea que cuando nosotros actuamos, la acción realmente es el objetivo a algo que parecía imposible. Nosotros somos renuentes con Dios. Nos dice a veces las cosas, decimos, haz tal cosa, y uno dice, no, pero... Y uno es renuente con Dios, y por eso sufre. Pero cuando obedecemos, lo que obtenemos es un buen resultado, algo formidable para nosotros. Dice que el trabajo que habían tenido los fatigó y les pedía descanso, que reposaran. Dice también que la fe en estas circunstancias era un elemento que les producía a ellos en su corazón duda. ¿Y qué es lo que más tenemos nosotros los seres humanos y los hijos de Dios? Dudamos de todo, hasta de nosotros mismos. Pero el Señor aquí está tratando de demostrarnos algo con este milagro. Y lo que nos demuestra el Señor es el señorío de Cristo, como les decía al principio, pero también el cuidado que tiene Dios por todas nuestras cosas. Porque ¿sabe una cosa?
A veces usted va a notar que a otras personas, aún de su familia, usted no les importa. Pero yo quiero que sepa esta mañana que usted a Dios sí le importa. Amén. Sí le importa a Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. El poder de Cristo sobre la naturaleza es maravilloso. Como le decía, cuando uno ve temblar la tierra sin control, uno sabe que el único que puede tener poder sobre ello es Dios. Y ahí nos dedicamos a pedirle perdón y a clamarle que detuviera ese gran terremoto, y le pedimos a Dios que ayudara a las personas que tenían casas endebles, porque hay casas aquí que se caen solas en Guatemala. Pero ¿qué nos hizo reflexionar? El temblor, el descontrol que tenemos nosotros sobre esas cosas. Pero Dios tiene control sobre la naturaleza y sobre nuestra propia vida. Cuando usted logra confiarle a Dios su existencia, Dios provee. Él es la provisión para usted. Él le da lo que usted está esperando, lo que usted está anhelando, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Fíjese que la Biblia dice que antes que usted pida algo a Dios, Él ya sabe que usted lo necesita. Pero ¿sabe qué? Él quiere escucharlo. Él quiere escuchar esa palabra suya. Decirle: ayúdame, Señor. Tiéndeme tu mano, Señor. Por eso es tan maravilloso conocer este amor. Yo le escribí una nota en relación con esto y le puse: la red rota por abundante bendición. Y dice: si entregamos todas nuestras propiedades y posesiones a nuestro Salvador, es maravilloso cómo las emplea y también cómo nos recompensa. Pedro le dio la barca y Jesús la convirtió en púlpito. Pero es importante hacer notar que todo lo que Cristo le pida es prestado. Aún la tumba que le dieron a él, la devolvió. Les dijo dónde exactamente encontrar abundancia de peces, pues Él es omnisciente. El secreto en el ministerio para tener éxito en toda obra cristiana reside en estar conducidos por Él. Pedro aceptó el consejo de un carpintero y en su nombre echó las redes con humildad y obediencia y obtuvo gran ganancia. Cristo llamó a Pedro de pescar peces a pescar hombres, o más literalmente a tomar hombres vivos. ¿Qué son los peces en el océano en comparación con el privilegio incomparable de ver un alma ganada para Cristo y para la eternidad? Porque el propósito del mensaje es que usted se convenza que usted es un pescador o una pescadora. ¿O habrá algo que impida que usted pueda pescar algún alma para Cristo? Yo no creo que exista nada. El único inconveniente o estorbo que puede existir es usted mismo. Pero si usted tiene convicción de que Dios le está enviando a que pesque, usted va a pescar. Porque las personas creen que es la iglesia la que tiene que salir a pescar, y no es así. En el libro de los Hechos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, dice: y me seréis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Nos está enviando a todo el mundo. Lo que sucede es que no nos gusta pescar. Nos gustaría pescar en pecera. Yo no sé si alguna vez usted ha pescado. Yo odiaba ir a pescar con mi papá. Había que madrugar, había que estar sin hablar y con la caña metida ahí entre el agua y nada. Y si yo me movía mucho, ¡pum!, coscorrón, para que me estuviera quieto. Yo decía: papá, ¿por qué me pegó? Estás espantando a los peces y no hayles. Yo me ponía bravo. Porque para pescar hay que tener mucha paciencia, mucha voluntad, mucho deseo. Y es una bonita analogía, porque a veces cuando usted le habla a las personas de su salvación, no les interesa. Pero es lo más vital para nosotros, tener vida eterna. Vemos a un hombre roto, y esto es bien interesante. Si usted vuelve conmigo a San Lucas en el capítulo 5, mire cómo dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire cómo el milagro, en lugar de cambiarle la estructura de su pensamiento, le redarguyó profundamente
a su arrepentimiento. Eso es algo maravilloso que vemos aquí de Pedro, porque primero fue ablandado por la palabra que, aunque estaba limpiando sus redes, estaba oyendo la palabra de Dios, que desde la barca estaba predicándole a la gente. Y eso estaba ablandando ese corazón de piedra de Pedro. Ahí no se llamaba Pedro todavía, sino Simón, porque Pedro se lo puso al Señor, que quiere decir piedra. Entonces, vemos algo bien interesante, porque escuchó la palabra. Vaya conmigo nuevamente al versículo 1, y si está bondadoso, analícelo un poco más. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, estaba enseñándoles la palabra, pero Pedro lo estaba escuchando. Porque cuando usted entiende que su fe va a venir por escuchar la palabra de Dios, usted le pone más atención a la palabra. Mire, usted ha visto los shows que hacen. Por ejemplo, van a traer este jovencito que es cantante o algo así, que hace giras por todo el mundo. Pero si usted va y analiza eso, no tiene ningún interés realmente. Van los jóvenes porque quieren ir a gritar y hacer bulla a esos lugares, pero algo que les interese o los edifique no lo van a encontrar en ese lugar. En concreto le estoy diciendo, las cosas que son edificantes para nosotros no nos gustan, pero las que destruyen nuestra vida nos atraen profundamente. Porque como digo Jesucristo, nosotros a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Es comprensible cuando vienen las personas a la iglesia que en lugar de sentir gozo y atracción por llenarse del poder de la palabra, se aburran y se incomoden y quisieran que todo terminara luego. A veces como que tienen hormigas en el cuerpo. Pero la realidad es que nosotros no estamos habituados o acostumbrados a llenar nuestro espíritu de la palabra. Por eso es que no comprendemos el hambre y la sed que estas personas tenían, agolpándose contra Jesús para que les siguiera hablando de ese mundo maravilloso de la vida eterna. Aquí Pedro está reconociendo también que está en la presencia del Señor y que tiene él muy poca fe. Comprendió que no tenía la fe que tenía haber tenido. Y hay muchas razones para este arrepentimiento, porque el arrepentimiento de Pedro es algo que a mí siempre me conmueve mis entrañas. Porque el Señor le dijo a ellos: yo voy a ser entregado para ser torturado y crucificado. Y ellos le dijeron todos, principalmente Pedro: si tú vas a la muerte, nosotros vamos contigo. Y como Pedro era el portavoz y el más arrojado para eso, el Señor le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Yo quiero que usted vea esto conmigo, porque es importante que usted y yo reconozcamos nuestra fragilidad en cuanto a nuestra fe. Vaya conmigo a San Lucas en el capítulo 22. Vamos a leer los versículos ahí del 54 al 62. Lucas 22, del 54 al 62. Dice la palabra: y prendiéndole a nuestro Señor Jesucristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de cerquita, de lejos, dice, ¿verdad? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Note, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, porque comprendió en su arrepentimiento lo que había hecho. Negó al Señor. Así somos nosotros con Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús con Pedro? Porque no se queda ahí la experiencia. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, por favor, y vea conmigo en el capítulo 21, los versículos del 15 al 19. San Juan 21, versículos del 15 al 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sigue. Si usted nota, Pedro no entendió lo que el Señor estaba haciendo. El Señor lo estaba restaurando de las 3 veces que lo negó. 3 veces le dijo: ¿me amas? Y él no entendió que le estaba limpiando ese bagaje de dolor, de arrepentimiento y de molestia que él sentía en su espíritu. El Señor lo limpió y lo restauró totalmente. ¿Sabe una cosa? Así hace Dios con usted y conmigo todos los días. Amén. Si me amas, sí, Señor, te amo. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe que le amamos, que lo necesitamos. Sin Él no vale la pena vivir la vida, hermano. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y también la vida. Hay un llamado que el Señor hace a la iglesia de Éfeso. Yo quisiera que lo viera conmigo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, nuestro arrepentimiento es vital. Pero le quiero explicar algo. Cuando Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, si no quitaré tu candelero, le está diciendo: si no te arrepientes, voy a anular, voy a desaparecer la iglesia de Éfeso. Miren qué cosa más tremenda. Iba a quitar la iglesia literalmente. Porque a veces nosotros creemos que Dios está jugando, porque no vemos inmediatamente que nos venga una reprimenda de parte de Él. Pero Dios lo que tiene es misericordia. Él es un Padre sumamente misericordioso y paciente con cada uno de nosotros. Yo le pregunto esta mañana y no me conteste: ¿de qué se tiene que arrepentir? ¿O de qué nos tenemos que arrepentir? ¿Por qué le pregunto eso? Porque Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere perdonar. Dios nos quiere dar una vida, pero una vida abundante. Una vida de gozo. Y por último, vemos una sociedad, una compañía rota. Si usted vuelve conmigo a San Lucas, en el capítulo 5, versículo 10, dice la palabra: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Miren, ¿qué pensaba realmente Simón en ese momentito? Digo, con esta pesca, con esta cantidad de peces,
Si seguimos así con el maestro, vamos a tener la empresa pesquera más grande del mundo. Vamos a empacar los peces. Porque el ser humano es así. El ser humano todo lo quiere llevar al negocio. Incluso las iglesias cristianas son negocios también. Desgraciadamente lo han vuelto eso. Pero el negocio de la iglesia no es el dinero, hermanos. El negocio de la iglesia son las almas. Amén. Y yo quiero que note algo especial, porque aquí Pedro y sus compañeros, que posteriormente iban a servir al Señor, lo estaban viendo todo comercialmente. Ellos querían la empresa de pesca, querían mucho billete. En eso estaban poniendo su corazón y su vida. Pero el Señor les truncó todo con una palabra. Dijo, déjenlo, van a ser pescadores, pero de almas, de hombres. Porque eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. No está diciendo que se levanta la empresa Simón Pérez y compañía ilimitada, compañía de pesca. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo, déjenlo todo, porque el negocio de ustedes es otro. No es el dinero, es la salvación de las personas. Se recuerda que Jonás estaba furioso con Dios y buscó un lugar, en un lugar alto, una colina alta, y en ese lugar hizo Dios que creciera una enredadera, como un whiskylar, póngale, y eso le dio a él sombra, porque él quería ver desde un lugar especial, una platea, cómo Dios destruía la ciudad de Nínive. Y el Señor en su sabiduría mandó un gusanito que entró en la calabacera y la consumió totalmente, y el viento la secó y se la llevó como tamo. Y él se quedó, como era calvo, se quedó furioso porque el sol estaba muy fuerte. Y el Señor le dijo, ¿te enojas porque se deshizo la calabacera? Me enojo demasiado, le dijo él. Estoy furioso. ¿Por qué no me dejaste esa sombrita? Era mucho pedir. Y Dios le dijo, ¿te enojas tanto por una planta que yo hice crecer y que yo hice morir? ¿Y no te importan 145,000 personas que están en ese lugar, que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿Me entiendes? Fíjese que este hombre desobedeció a Dios rotundamente. Dios le habló y le dijo, tienes que ir a Nínive, esa ciudad de pecado, y les tienes que hablar que si no se arrepienten los voy a destruir. Y él no quiso ir, se metió a un barco. En la bodega del barco estaba cuando de ahí lo sacaron, usted conoce la historia, y les tuvo que confesar, yo estoy en contra de Dios, por lo tanto yo soy el culpable de esta gran tempestad que casi hunde la nave. Tírenme al agua, no se preocupen. Y ellos con temor lo tiraron al agua, y Dios tenía un gran pez ahí. No dice una ballena, a saber qué tipo de pez era, porque lo contuvo 3 días en su vientre sin que se muriera. Tenía que ser un animal muy grande, a saber qué tipo de pez era. Pero Dios utilizó a ese animal para vomitarlo en la playa y obligarlo a que fuera a Nínive. Y él entró en Nínive, que era una ciudad tan grande que se tardaban 3 días caminando para atravesarla. Y él comenzó a atravesarla furioso, haciendo la voluntad de Dios, pero con cólera. Y cuando iba caminando enojado decía, arrepiéntanse, porque Dios nos va a destruir si no se arrepienten. Arrepiéntanse. Y él furioso, para que no se arrepientan. Pero los odiaba. Le voy a explicar por qué los odiaba también. Los ninivitas, cuando tomaban a una persona prisionera, por lo regular, el mayor gusto del rey era sacarle los ojos con una lanceta. Y si no, ponían unas estacas muy agudas, muy puntiagudas, de madera dura, y por el recto lo sentaban ahí. Eso provocaba una peritonitis y la persona comenzaba a sentir unos dolores que para qué se los voy a describir si es algo espantoso. Y cuando esa persona estaba agonizando del dolor, venían y tomaban una especie de navajas muy afiladas y comenzaban a quitarle la piel a la persona viva. Eso se llama desollar. ¿Por qué hacían esto? Porque este era un sistema de terror. Cuando ellos llegaban a conquistar una ciudad, el miedo era tanto que se rendían sin pelear, porque sabían de la crueldad que tenían ellos. Entonces Jonás los aborrecía por eso. Pero Dios le dijo que él tenía misericordia aún de ellos. Y cuando atravesó la ciudad, oyeron eso y le fueron a decir al rey. Pasó un siervo de Dios por la ciudad y dijo que nos arrepintiéramos, porque si no,
iba a venir una terrible desgracia. ¿Y sabe qué hizo el rey? Dijo, de verdad, arrepintámonos, dijo. Y se quitó las ropas reales y se vistió de brin, y se echó ceniza y ordenó que todo el mundo ayunara, incluyendo los animales, pobres los animales. Todos ayunaron. Y esa era la rabia y la cólera que sentía Jonás, que Dios los había perdonado. Por eso es maravilloso ver el arrepentimiento de Pedro y el perdón que nos da a todos y cada uno de nosotros, porque Dios es amor, hermano. Amén. Él no nos quiere dañar. Entonces aquí es importante que nosotros notemos que ellos iban a ser pescadores de hombres. Ahora, yo quiero que note algo que para mí, cuando estaba preparando esto, me conmovió mi corazón. Porque fíjese que si Dios lo llamara a usted hoy, y entiéndame, si Dios se le presentara y le dijera, hoy quiero que te vengas a trabajar para mí, con todo amor se lo digo, usted no lo haría, aunque el mismo Jesús se lo pidiera. Pero yo quiero que note en el versículo 11 lo que hicieron estos pescadores que habían elucubrado una enorme empresa de pesca con Jesús. Miren cómo los intereses del mundo se apartaron de ellos. Vuelva conmigo, por favor, a San Lucas 5, versículo 11. Y dice, es bien obvio lo que pone aquí el autor. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas llenas de peces, ¿qué dice su Biblia? Dejándolo todo, le siguieron. Miren, cuando Cristo tiene un trato verdadero con una persona, y la persona deja que Cristo llegue a él, la persona cambia. Pero solo si la persona deja que Dios entre en su corazón. Porque de lo contrario nosotros no cambiamos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted fuera banquero y estuviera ganando mucha plata con su banco, y me apareciera yo y le dijera, dice que Dios dice que deje el banco, que lo deje todo, y que deje su casa, y que se venga conmigo, vamos a ir a predicar el evangelio, ¿usted cree que el banquero me seguiría? No, pobre loquito, fanático religioso, me quiso convencer con una mentira. Déjeme que le explique algo. Mateo era ese banquero. Mateo manejaba dinero, mucho dinero, y estando contando el dinero, vio venir a Jesús, a ese hombre sencillo y simple, intrascendente, común y corriente, pero que tenía un halo de poder. Y cuando él lo vio acercarse a él, se le quedó viendo. Y Jesús solo se acercó con dulzura y le dijo, sígueme. Y lo mismo dice la palabra. Y dejándolo todo, dice Mateo, lo siguió. Lo que estoy tratando de decirle es que, aunque usted me dé mil excusas de que no puede ser pescador o pescadora de almas, yo le quiero decir que si usted le cree a Dios, usted va a pescar almas. Usted va a llevar a personas a los pies de Cristo. Usted va a sentir en su corazón compungido la necesidad de que las personas sean salvas y que conozcan al Dios de verdad. No una religión, sino que conozcan a un Dios de oportunidad, a un Dios que va a dar vida eterna a las personas. Mire, cuando un ser cristiano se muere, hay tristeza en nuestro corazón, pero hay gozo. La madre de nuestra hermana Lucía está en la presencia del Señor. Amén. Y ¿saben una cosa? Yo glorifiqué a Dios cuando vi a la familia que amaba tanto a esa madre tan maravillosa, porque doña Carmencita de veras era maravillosa. Tanto que me hizo reír que una vez un señor le dijo, mire doña Carmen, y ella le sacó su cédula, mire cómo dice, Carmencita, perdón doña Carmencita. Ella se llamaba Carmencita, fíjense. Y doña Carmencita era un dulce en esta tierra. Yo ni a mi mamá la puedo comparar con ella porque de verdad era una mujer especial. Era alguien tan lindo que dejó una huella maravillosa. Pero ¿saben qué? Era tan especial que dejó fortaleza en el corazón de todos sus hijos, que lloraron en el momento, porque uno llora, tiene derecho a llorar, pero luego ese mismo amor de Dios los llenó a ellos de consuelo y les fortaleció su corazón. Cuando murió mi amada hermana Malita, la mamá de mi hermana Doris y de mi hermanita también, nosotros sabíamos que ella estaba con el Señor. Yo quiero que me entienda por qué le estoy hablando de esto.
Le estoy hablando de eso porque no es lo mismo cuando muere alguien sin Cristo, porque ahí debemos llorar porque se fue al sufrimiento eterno y de ahí no va a salir nunca. Pero el que muere con Cristo en su corazón, el que ya fue pescado, ese va al gozo eterno con Dios. Amén. Mire, si yo le preguntara a usted qué nacionalidad tiene usted, ¿qué respondería sinceramente? Gloria a Dios, hay dos de aquí. Todos los demás son chapines. Dice Dios que cuando usted le recibe en su corazón como su Salvador personal, usted deja de ser ciudadano de la tierra y se convierte en ciudadano del cielo. Amén. Dios quiere que nos apropiemos de esa verdad. Abraham vivió toda la vida con esa convicción, esperando esa ciudad a la que él fue a vivir, y ahí está actualmente con Dios. Y ese lugar al cual vamos a ir nosotros también. Pero tenemos que tener convicción en nuestro corazón de que eso es así. Por eso es que cuando usted tiene esa convicción integral, usted se anima a pescar y a decirle a los seres que usted ama: mira, ¿conoces la salvación de Cristo? ¿Por qué no le abres tu corazón? Si dice, no, es que yo soy de tal religión, yo no te estoy hablando de religión ni que cambies de religión, sino cambia tu estatus. Ábrele el corazón a Jesús, confiésale que Él es tu Señor y tu Dios, y vas a tener vida eterna. Y Dios le va a dar a usted las palabras y la energía y el valor para que no se avergüence de Cristo y para que gane almas para el Señor. Es bien importante que ustedes consideren lo que esta mañana hemos platicado del Señor. Dejándolo todo, le siguieron. Y así debíamos nosotros de seguir a nuestro amado Jesús. Es bien importante que lo consideremos en nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos, por favor. Déjeme que le pregunte esta mañana: ¿qué debe dejar usted para rendirse a Cristo? ¿Cuáles son sus ataduras? ¿Dónde están sus intereses? Deje que Cristo le haga pescador de hombres y sírvale con afán, y Él le va a bendecir en todas las áreas de su vida. Y si usted nunca le ha abierto su corazón a Jesús, yo quiero convidarlo esta mañana para que ahí en su lugar haga esta sencilla oración y le diga: Señor Jesús, yo deseo ser un pescador o una pescadora de almas. Por ello te abro mi corazón, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Y te recibo en mí como mi Salvador personal, como mi único Dios. Y te ruego que me fortalezcas, me reveles y me enseñes el camino a seguir contigo. Yo quiero seguirte, Señor. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted y yo quiero bendecirlo. Ven acá al frente y voy a orar por ti. Ven, Consuelo. Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias por tu hija. Bendita sea por querer pescar almas para ti, Señor. Te pido con todo mi corazón que tu luz llene todo su ser, que sea un instrumento precioso en tu mano, que la guíes cada momento de su vida y que alcance a ver tu misericordia, tu amor, tu favor y tu cuidado. Con amor la bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de tu Hijo. Y yo te ruego que lo uses con poder como un pescador de almas, Señor. Te pido que lo guíes, que lo fortalezcas y que nada lo mueva del camino que tú has definido para él. Porque Él te ama desde lo profundo de su corazón. Te ruego, Señor, que Él pueda ser lleno de tu luz, de tu revelación, de tu sabiduría y de tu misericordia. Y bendice todo lo que Él bendiga
y sana todo lo que Él toque con sus manos y prospéralo inmensamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por las vidas de estos jóvenes que han abierto su corazón para que tú los guíes y los uses con poder en tu obra, en tu ministerio. Guárdalos, Señor, en todo momento y en todo lugar, y levántalos con tu poder. Pero también te pido que a cada uno de los presentes los bendigas poderosamente. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama sobre ellos las bendiciones como lluvia, bendiciones que ellos necesitan, de toda naturaleza, de lo material, de lo espiritual, de lo moral. Dale, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, porque son tu pueblo, porque están aquí para llenarse de tu palabra y saciar su hambre y su sed, pero también están aquí con la esperanza de que tú desciendas con poder y les concedas todo lo que anhelan en lo profundo de su corazón. Y tú eres un Padre bueno. Si cuando un hijo nos pide algo a nosotros, nos esforzamos por dárselo, tú nos das todo lo que te pidamos, Señor. Por eso yo especialmente te ruego que les des a ellos todo lo que necesitan, bendiciéndolos con amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rogándote que tu palabra penetre profundamente en su espíritu, que lo nutra y que despierte más hambre y sed de la misma, de tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.